Hola a todos, bienvenidos a Mates con Tiago, donde las matemáticas se vuelven fáciles y divertidas. Recuerden, siempre sin complicación. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son los números y todo lo que deben saber de ellos. Recuerda, te lo explicaré en 5 puntos muy fáciles y sencillos. ¿Estás listo? Vamos a aprender. En este video vamos a descubrir qué son los números y su importancia en nuestra vida. Primero definiremos qué son los números y su papel en el conteo y la medición. Luego exploraremos la historia de los números desde los números antiguos romanos hasta los modernos números arábigos que usamos hoy por hoy. Veremos cómo han evolucionado y su impacto en la historia. A continuación también clasificaremos los diferentes tipos de números, los naturales, enteros, racionales y irracionales. Para facilitar la comprensión del video y de estos tipos de números, utilizaremos una gráfica explicativa que mostrará cómo se relacionan estos tipos de números. Finalmente, agradeceré a todos por ver el video y les invitaré a suscribirse a Mates con Tiago para más contenido interesante, educativo y de matemáticas. Recuerda, siempre sin complicación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar este video. Después de haberles explicado de qué tratará el video y haber explorado las múltiples descripciones e introducciones anteriores, bueno, ¿qué son los números? Los números son conceptos abstractos utilizados para contar, medir y etiquetar. A lo largo de la historia, diferentes culturas han desarrollado diversos sistemas de numeración para representar estos conceptos de manera simbólica. Los números tienen aplicaciones en casi todas las áreas del conocimiento humano, desde la matemática y la ciencia hasta el comercio y la vida cotidiana. Ahora sí, después de haberles explicado qué son los números, pasemos a la historia de los mismos. Aunque no es fácil dar con el origen de los números, es decir, del concepto mismo de número, se sabe que respondió a la necesidad de contar en las sociedades ancestrales de la prehistoria. De estas civilizaciones se han encontrado huesos con muescas y conjuntos de talladura, lo que constituye una clara señal de la necesidad primitiva del ser humano de establecer un sistema de registro de cosas o del paso del tiempo. Los primeros sistemas de este tipo se cree que se basaron o fueron en el empleo de los dedos de las manos y los pies. Por eso, la mayoría de los sistemas numéricos en la actualidad y en el pasar de los tiempos tienen una base decimal, o sea, de 10, o vigesimal, o sea, de 20. Es decir, decimal por los 10 dedos que tenemos en nuestras manos o los 10 dedos que tenemos en nuestros pies, y vigesimal por los 20 dedos que tenemos por lo general en nuestras manos y en nuestras piernas, o mejor dicho, en los pies. Ahora sí, pasemos a los números en la historia. El primer número que les daremos serán los números romanos. Los números romanos tuvieron un origen y un desarrollo creado en la antigua Roma alrededor del siglo 8 a.C., utilizado extensamente durante la época imperial. Este tuvo un sistema el cual utiliza letras del alfabeto romano para representar valores exactos. ¿Cómo así? Ahora se los explico. Las letras y valores, o mejor dicho, la puesta en práctica del sistema sería que son las siguientes. Si colocamos la letra Y sería 1, o como otros le dicen, una raya es lo mismo que 1. Si colocamos la letra V sería 5. Si colocamos la letra X sería 10. Si colocamos la letra L vendría siendo 50. Si colocamos la letra C vendría siendo 100. Ahora sí, pasemos a la composición de cifras. La composición de cifras sería cómo conjugar todas estas letras y valores para escribir un número. Y eso vendría de estas dos maneras. Adición, las letras se suman si están en orden decreciente. Ejemplo, si colocamos 2Y, o como otros le dicen, dos rayitas, vendría siendo 2. Si colocamos V, Y o V y una rayita, como otros le dicen, vendría siendo 6. Y si colocamos X, V es igual a 15. Ahora sí, después de haberles explicado, vendríamos a la sustracción. Si una letra antecede a otra de mayor valor, se resta. ¿Cómo así? Aquí van estos varios ejemplos. Si colocamos Y y V, vendría siendo 4. O como otros le dicen, una rayita y la letra V vendría siendo 4. Si colocamos la rayita o la letra Y, vendría siendo Y, X vendría siendo 9. Si colocamos X, C vendría siendo 90. Y de esa forma podríamos crear números hasta el infinito. Ahora sí, pasemos a los usos modernos de los números romanos. Principalmente lo utilizan en la numeración de capítulos de libros. Muchísimos libros tienen esta capitulación con números romanos. Pueden ser en las páginas o en los capítulos. Y también tiene una muy, pero muy utilizada
y un muy uso moderno de las numeraciones de los siglos. ¿Cómo? Si pueden ver en el principio, la numeración del siglo en el cual se originó y se desarrolló los números romanos están en números romanos. Y eso es una clara señal de que es una numeración actual, es un uso moderno. Y otros usos específicos serían ceremoniales, entre otros. Ahora sí, pasemos a los números. En la historia vendrían siendo los números arábigos. Muchos de los que ven este video no saben que los números arábigos son los números actuales, sí, los números que nosotros conocemos. Y por eso hoy se los traigo como los números arábigos para que entiendan todo su origen y desarrollo. El origen y el desarrollo de los números arábigos, es decir, los números actuales que todos nos han enseñado, crearon o se fueron originados en la India, llamado realmente sistema indo-arábigo. Estos fueron transmitidos al mundo islámico y después de ello llegó al occidente a través del Al-Ándalus en la península ibérica. Este tiene un sistema de numeración decimal como el que encontramos anteriormente. Si puedes ver, como te expliqué, la mayoría tienen los sistemas de numeración decimal, es decir, de 10. Y sus glifos y valores son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y con esto podemos hacer múltiples construcciones de cifras. Como por ejemplo, los números se escriben de manera aditiva, colocando cifras a la derecha para formar decenas, centenas, millares, etc. Y muchos se preguntarían, ¿qué pasa si la coloco a la izquierda? Simplemente no pasaría nada si el número es 0. Pero eso lo explicaremos a continuación. Ejemplo, 10 es la combinación de un 1 y un 0 a la derecha. 100 es la combinación de un 1 y dos ceros a su derecha. Y 1000 es la combinación de un 1 y tres ceros a su derecha. Y te preguntan, ¿qué pasaría si colocamos un número a su izquierda? Si es 0, vendría siendo 1 todavía, ya que el número no contaría. Pero si es un número diferente de 0, sí sería lo mismo, solamente que se contaría de forma diferente. Se preguntarían cómo. Se colocaría a la derecha el 1, porque en realidad es el número que estaría a la derecha. Entonces, los usos modernos de los números arábigos son que estos son utilizados globalmente para todas las aplicaciones numéricas cotidianas, en las matemáticas, contabilidad, ciencia, tecnología, física y casi, pero casi todas las aplicaciones que podemos tener en la vida lo utilizamos con los números arábigos, es decir, los números actuales. Ahora sí pasemos a los tipos de números arábigos o actuales. Los números se clasifican en varios tipos principales, según sus propiedades matemáticas. Los tipos principales de números son los naturales, los primeros que se crearon en la humanidad, y estos fueron utilizados para contar secuencialmente desde 1 hasta cualquier número. Luego de ello pasamos a los números enteros, que se representan con la letra Z, y son simplemente los números naturales que se representan con la letra N y sus opuestos, es decir, el -1, el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente hasta el 0, que también lo incluye. Ahora sí pasemos a los números racionales que se representan con la letra Q, que son los números que representan a los números naturales representados con la letra N y a los números enteros representados con la letra Z, y asimismo los números racionales que se pueden expresar como fracciones de números enteros, es decir, un cuarto, un quinto, un sexto, séptimo y así sucesivamente. En la descripción les dejaré un video de todos y todas las fracciones, cómo reconocerlo y demás cosas. Ahora sí pasemos a los números irracionales. Estos tienen decimales infinitos no periódicos y no pueden expresarse como fracciones exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, pi y el número de Euler serían varios de ellos. Y ustedes se preguntarían, ¿qué son números decimales infinitos no periódicos? Simplemente serían números infinitos que al momento de expresarse y querer hacerlo serían no periódicos. Es decir, que son infinitos pero que no se sabe su secuencia. Ahora sí, después de habérselos explicado, pasemos al último número arábigo o actual, que son los números reales, representados con la letra R, que abarcan los números irracionales, representados con la letra I, los números racionales, representados con la letra Q, los números enteros, representados con la letra Z,
y los números naturales representados con la letra n en todos ellos. Es decir, que cualquier número real vendría siendo representado por la letra R. Y estos abarcan tanto racionales como irracionales en la recta numérica continua. Ahora sí pasemos a una explicación más detallada para cada uno de ellos. Pasemos. Números naturales, como les dije anteriormente, fueron los primeros números que se realizaron y que se crearon en la historia. Estos son los que nos enseñan cuando somos niños y se utilizan para contar objetos. No incluyen fracciones ni números negativos. Por ejemplo, más 23. Más 23 es un número natural ya que es positivo y es entero, es decir, que no está fraccionado. Ahora sí pasemos a los números enteros que se representan con la letra Z. Y como les dije, también son los números naturales que se representan con la letra N y sus opuestos, es decir, los números negativos. Y también incluye el cero. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1 y así sucesivamente hasta el infinito de forma negativa entera. El 0, el 1, el 2, el 3 y así de forma sucesiva hasta el infinito de forma entera, es decir, sin fracción, serían números enteros representados con la letra Z. Y los números racionales representados con la letra Q sería la unión de estos dos números y lo que le falta, que serían los números fraccionarios. Estos son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Incluyen a los números enteros y a las fracciones. Por ejemplo, 1/2, 2/3, 5/2 y así de forma infinita. Los números irracionales representados con la letra I son aquellos que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Su representación decimal no determinante y no periódica. Como les expliqué, son números que no se pueden representar y no se podrían explicar de una forma leíble, por así decirlo, ya que es infinita y no se sabe cuál es el número que sigue. Sería imposible saber el número que vendría así hasta el infinito. Entonces, un ejemplo de él sería el famoso número pi. Ahora sí pasemos a los números reales representados con la letra R. Es el conjunto de todos los números reales. Así como lo escuchas, todos los números reales de la realidad, que tú puedes representarlos. Este conjunto incluye a los números racionales e irracionales y a todos los números que podemos representar en la línea de números son reales. Ahora sí pasemos a una pequeña gráfica para culminar el video de los tipos de números. Todos los números están conjuntos de los números reales, como podemos ver en la gráfica. Y también podemos ver que los números más pequeños son los números naturales, que solamente pueden ser infinitos enteros positivos, como por ejemplo más 2, más 3, más 5, más 7 o más 15. Y aquí podemos ver más ejemplos. También encontramos los números enteros, que vendrían siendo los números naturales y sus opuestos, es decir, los números negativos enteros y los números positivos enteros. Aquí podemos ver los dos símbolos de infinito que nos dan a entender que todos los números infinitos positivos enteros y todos los números infinitos negativos enteros son números enteros. Por ejemplo, menos 2, menos 78 o más 55 son varios ejemplos de números enteros. Ahora pasemos a los números irracionales. Estos son los números enteros y los números naturales y los que le faltan, que vendrían siendo los números fraccionarios. Así podríamos decir que todos los números infinitos positivos son números racionales, incluyendo a los números que son fraccionados. Y también pasa lo mismo con los números infinitos negativos, que también incluyen a los números fraccionados negativos, como por ejemplo más 81, más 6.5, menos 9.7, 6 sextos o menos 9 sextos. Ahora sí pasamos a los números irracionales, los cuales son los números que no se pueden expresar de ninguna forma, simplemente de la que podemos ver aquí, ya que son infinitos no periódicos. Es decir, que son infinitos y no pueden expresarse de forma normal. Entonces, aquí podemos encontrar varios ejemplos, como por ejemplo, que los números de Euler son irracionales, al igual que el número de pi. También encontramos la raíz cuadrada de 7, la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de 2. Y como otros se preguntan, lo que escribí, que significa NP, vendría siendo que la mayoría de números primos son números irracionales. Ahora sí pasemos a el último número, o los últimos tipos de números, que en realidad son todos los números reales, que abarcan todo lo que les he explicado. Como por ejemplo, más 6.5 periódico y menos 9.7 periódico. Y también raíz cuadrada de 2 serían varias de ellos. Como finalización de este video, quiero agradecerle a todos por ver este video mismo.
Espero que tengan una mejor comprensión de los números y sus relevancias en nuestra vida. Si les gustó este contenido, no olviden de suscribirse y darle like a Mate con Tiago para más videos interesantes sobre matemáticas. Y nunca olviden que es sin complicación. Visiten mi página web. Gracias por ver este video.